damos gracias a Dios. Qué bueno que Dios nos da la salud, ¿verdad? Para estar aquí. Y los que se recuperaron, que digo, ya todos pasamos por ahí. Si alguien piensa que se va a salvar, pues está muy equivocado. Solamente que rogamos a Dios que no haya complicaciones, ¿verdad? Pero pues también recuerde, hermano, que en la iglesia tenemos un ministerio de salud que está comandado por Cristian y Jenny. Así es que comuníquense con ellos para que los asesoren, para que si es necesario le receten algo, ¿verdad? Para que su problema avance satisfactoriamente y no se vean complicados. Y de alguna manera tengamos esa atención que Dios nos ha permitido en la iglesia. Esa visión, ¿verdad? Porque esto proviene de Dios. La visión de estar al pendiente de las ovejas y de su salud viene de Dios, no es algo que se nos ocurre. Así es que le damos gracias a Dios que nos da esta visión y podemos tener la ayuda de nuestros hermanos que usan su conocimiento para ayudarnos en todo lo que tenemos. Queremos continuar, amados hermanos, con nuestra enseñanza, con la enseñanza que hemos venido desarrollando, estudiando las Escrituras, ¿verdad? Versículo por versículo. Estamos en el Evangelio de Mateo y vamos a avanzar en Mateo capítulo 5, versículos 29 al 31. Son 3 versículos. Yo he titulado a este tema, ¿por qué la compasión de Jesús? ¿Por qué de la compasión de Jesús? Y si nosotros leemos Mateo 15, 29 al 31, como venimos avanzando, ¿verdad? Para que Cristo sea formado en nosotros a través de los principios y de las enseñanzas de la palabra de Dios. Así como Pablo dijo a Timoteo, predica la palabra, o sea, lo que ya está aquí. Tú solamente velo instruyendo. Dice que Esdras, cuando se había perdido la escritura, ya no tenía Israel la palabra de Dios, dice que encontraron los pergaminos enterrados y los sacaron. En ese momento el sacerdote Esdras se puso al frente del pueblo, leyó los pergaminos y empezó a traducir y a darle el sentido, porque era otro idioma. Entonces al traducir trató de darle el sentido para que todo el pueblo de Israel comprendiera. De ahí nace que la primera traducción de la Biblia nació ahí con Esdras, cuando ellos empezaron a traducir las escrituras, porque no sabían el sentido, estaban escritos en paliohebreo, que era un hebreo antiguo, y nació ahí una nueva traducción bíblica, ¿verdad? De un hebreo cananeo que ellos ya hablaban, de tal manera que vemos esa evolución del idioma hebreo como en todos los idiomas. El español tiene evolución, el francés. Así que tomó las escrituras y le trató de enseñar al pueblo el sentido de lo que en este caso el Espíritu Santo nos quiere decir. Y dice Mateo 15, 29, 31, y es por eso que nosotros lo hacemos así, entre las otras cosas, ¿verdad? Jesús lo hizo así, sus discípulos lo hicieron así, y bueno, viene una cadenita, ¿verdad?, de bendición de la Escritura. Dice, pasó Jesús de allí y fue junto al mar de Galilea, subió al monte, se sentó ahí, se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos veían. Y dice algo muy importante, y glorificaban al Dios de Israel. Como hemos venido avanzando en Mateo capítulo 14, verso 14, nosotros vemos cómo Jesús tuvo compasión de una multitud. Y después los alimentó, ¿verdad? La famosa alimentación de los más de 5,000. Hoy viene a otra región, en el mar de Galilea,
Y de igual manera Él tiene compasión. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué Jesús tuvo compasión de ellos? Podemos decir porque era Dios, porque era bueno. Pero se nos olvida que Jesús vino 100% como un ser humano. Solamente que Él no permitió el pecado en su vida. Él venció toda tentación. No se halló ningún engaño en su boca. Él siempre habló la verdad, a pesar de que la gente religiosa se molestaba, salía pues echando tiros, amenazándolo, juzgándolo. Él abrió la boca y ahora sí, como decimos aquí en México, chipote con sangre, sea chico, sea grande. O sea, Jesús no andaba con cosas, hermanos. Si les tenía que decir hipócritas, se los decía. Si tenía que darles una enseñanza para que entendieran, lo hacía. O sea, Él no se quedaba callado, hermano. Es más, a unos hasta cuerazos los sacó del templo, porque estaban haciendo lo incorrecto. Porque lo más grande en esta vida, amados hermanos, que un ser humano puede darle a Dios es su adoración. Fuimos hechos para la alabanza de su gloria. Entonces, cuando nosotros no adoramos al Dios vivo y verdadero, pues estamos adorando al diablo. O sea, no hay Dios, no hay de tres. Sin duda, la compasión, hermanos, como todos sabemos, es resultado del amor. Pero a través de las Escrituras nosotros vemos, por ejemplo, al apóstol Pablo. Él mismo decía de sí mismo, ¿verdad? Que soy tosco de palabra, no lo soy de conocimiento. O sea, no soy un ignorante. Y a lo mejor mis palabras pueden agraviar, pero a veces nosotros no nos damos cuenta del otro lado de la compasión. Así nosotros leemos, por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Primera de Timoteo 1:20, el apóstol Pablo está instruyendo a un pastor nuevo, ¿verdad?, que está dejando, y le dice en Primera de Timoteo 1:20: entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ah, caray. Oye, Pablo, pues si Dios es compasivo. Pablo, te está haciendo falta el amor. Pablo, eso no es de Dios. ¿Cómo vas a entregar a alguien a Satanás? Y además, ¿por qué los nombras? Los estás juzgando, Pablo. Después nosotros leemos en 1 Corintios 5:5 para que veamos la otra faceta de la compasión. 1 Corintios 5:5, y ahorita vamos a aclarar por qué Pablo hizo eso. 1 Corintios 5:5, que también es parte del amor y de la compasión, hermano. Como dice el refrán, aunque usted no lo crea. 1 Corintios 5:5 dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Está hablando, ¿verdad?, del caso de la inmoralidad que él estaba juzgando en la iglesia. Y todos recordamos que la iglesia de Corinto era la iglesia más carnal. Se jactaban de tener dones, yo sano, yo libero, yo profetizo, yo no sé qué. Y les dice Pablo: ¿saben qué? Un día voy a ir a verlos. Y en vez de oír las palabras, voy a ver el poder, a ver si sí es cierto. Dices que tienes don de sanidad, pues sana los de COVID, órale. Te los formamos, hermanos. ¿Hay algún enfermo de COVID? ¿Hay alguien que tiene don de sanidad? Lo formamos ahí para que ore por él, para que lo sane. ¿Sabe cuánta gente estuvo enferma de COVID y dónde estaban esos supuestos sanadores? Hicieron campañas, claro, iban a poner el pretexto de que las autoridades no los iban a dejar. Pues ya se acabó, entonces que empiecen, ¿no? No, hermanos, como siempre la gente, hermano, falsa, mentirosa, se va a presentar cuando ya todo esté otra vez aflojito. Pero ¿por qué, amados hermanos, Pablo toma estas actitudes? Porque nosotros tenemos que ver la otra cara de la compasión. ¿Pablo era siervo de Cristo? ¿Por qué entonces tomó esa actitud? ¿Es carencia o falta de amor? ¿Es falta de amor querer librar a alguien de su pecado? No, ¿verdad? Para eso vino Cristo.
Cristo nos vino a liberar del poder del pecado, de la esclavitud y de la consecuencia del pecado, que es la separación, la muerte eterna, que en hebreo significa separación de la presencia eterna de Dios. Para eso vino el Hijo de Dios. Así que nosotros vemos en Pablo una faceta diferente de la compasión, porque el amor tiene dos caras. Por un lado, el amor, y del otro lado, la justicia. De tal manera que Pablo amaba a su iglesia, cuidaba de ella, y era un acto de amor y de compasión prevenirlos. Era un acto de amor y de compasión que él les hablara la verdad tal y como era. Las cosas, dicen por ahí, son como son. No son ni al revés ni volteado, dice un dicho, ¿no? Así que hay un escritor muy conocido de la antigüedad, ahí por el siglo XVIII, XIX, o XIX y XX, no recuerdo bien, hermanos, el siglo, llamado Matthew Henry, un comentarista bíblico muy conocido, muchos teólogos lo usan, gracias a Dios ya hay muchos más, pero él dijo estas palabras: el hombre puede estar persuadido de muchas verdades y aún puede oírlas porque interfieren con su ambición o licencia pecaminosa. Así la verdad le incomodará y decidirá más oponerse a la verdad y a la causa de Dios, y puede ser suficientemente necio para esperar tener éxito en eso. Debemos aprender de Cristo, atendiendo a la palabra de Dios como luz que brilla en un lugar oscuro, y buscando la enseñanza del Espíritu Santo. Matthew Henry. Qué palabras, hermano, cómo el hombre se ciega, porque una de las acciones del pecado es esa, la ceguera. ¿Y por qué decimos todas estas cosas, hermanos? Porque también dentro del ambiente cristiano, los pastores, cuando nos reuníamos en la alianza, decíamos: cuando la palabra de Dios se predica, el diablo se enoja, sus ministros la atacan y sus seguidores se incomodan, pero los creyentes se gozan. Es lógico, hermano, que cuando alguien está predicando las Santas Escrituras, el enemigo quiera perturbar. Eso es lógico. Nosotros ya no somos unos niños. ¿Qué edad tiene? Ya no es un niño. Ya usted es una persona hecha y derecha. Ya usted tiene capacidad pensante, de decisión. Es una persona madura. Entonces ya usted puede tomar decisiones. Nuestro Padre Celestial, amados hermanos, que sabe lo que necesitan sus hijos, usa a algunos como mayordomos para suplir las necesidades de los demás y proveerles aún de los confines de la tierra. Así Jesús llegó a una montaña junto al mar de Galilea, a una región gentil. Él no iba a predicar, Él no iba a ministrar. Si hubiera sido así, se hubiera metido en la ciudad. Se fue a una montaña. Él dijo: aquí voy a estar tranquilo, en paz. Así quiso hacerlo con la mujer en el terreno de la mujer sirofenicia, como decíamos la semana pasada, así como Elías cuando huyó de Jezabel y Dios lo envió con la viuda de Serepta y estuvo ahí el profeta, también iba a descansar. Pero Jesús, aparte de estar ministrando ahí con la mujer sirofenicia, sale y se va alrededor del mar de Galilea. Dice el apóstol Marcos, ¿verdad? Él nos da una ampliación un poquito más y nos dice que él se fue rodeando esa área y se fue a una montaña. Entonces la gente empezó a llegar otra vez, un montón de gente. La fama de Jesús era grande en ese tiempo, a pesar de que él les decía: no le cuenten a nadie. No, la gente es chismosa, ¿no? Cuando Dios le agrada, puede hacer
que el peor de los lugares sirva para el mejor de los propósitos. Porque esa área era un área tremenda, hermanos. Pero ¿por qué llegaba el Señor a esos lugares? Por su compasión. El médico de los médicos hacía su presencia en los lugares más inhóspitos. Se iba a los desiertos, se iba a las montañas, se subía en las barcas. Y sin embargo la gente lo seguía. Porque hay un principio, hermanos. Cuando hay necesidad sincera de alguien y alguien tiene al Espíritu Santo en él, esa persona con necesidad es atraída hacia aquel que tiene la presencia de Dios. Así que él llega a una montaña y la gente es atraída a la presencia de Dios porque tienen una necesidad grande, pero también tienen una fe grande. Entonces se encuentran con la compasión de Dios, la cual era portador Jesús. Es la compasión, hermanos, que obró en el hombre a pesar de su caída en el Edén. Es una demostración de esa compasión. Nosotros la podemos ver en Juan 3:16, un pasaje que nosotros ya conocemos mucho. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y vemos principios hermosos en ese pasaje, ¿verdad? Que el amor tiene una expresión que es dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Así que el Señor amaba y dio lo mejor a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, es su único Hijo, el único ungido, el único en el cielo, No es Mahoma, no son iniciados, es Jesucristo el único. Así es. Ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa número 1 de Dios es la vida eterna al poner la fe en Él. Entonces no es una vida temporal. Es algo que se da de gracia. Tú no eres merecedor, pero la gracia llega a tu vida. Dios siempre ha mostrado a su pueblo su misericordia, hermanos, y su compasión, a pesar de las rebeldías y de los pecados. Porque mucha gente no entiende que es el pecado el que siempre ha degradado al ser humano y lo ha enfermado. Lo ha degradado y lo ha enfermado. Porque todo ocurre de adentro hacia afuera. Cuando el pecado se engendra, ¿verdad? Es una semilla, se engendra, empieza a producir algo aquí. Inmediatamente se empieza a exteriorizar. Pablo lo compara con una mujer embarazada, que no sabe que está embarazada, no sabe que tiene albergando el pecado. Pero después de un tiempo, porque yo siempre lo he dicho, amados hermanos, todo nada más es cuestión de tiempo. Y el tiempo siempre dice quién es, quién. Entonces no sabe que está embarazado, pero como pasa el tiempo, el pecado empieza a aflorar. Tu carácter, tu actitud, tu comportamiento, tus acciones. Empiezas a verte embarazado. Se te nota. Mírate al espejo. Pon una foto donde estás bien y pon otra ahorita cómo estás. Y mira las dos fotos y te vas a dar cuenta ya que el chamuco lo traes ahí en la cara. Decía mi pastor, nada más falta que salga y que me muerda. Y una vez que se exterioriza, como es atacado el espíritu,
perdón, el alma, porque el espíritu le pertenece a Dios, pero el alma es atacada, inmediatamente se manifiesta en el cuerpo. Es por eso que el conocimiento en la antigüedad, cuando alguien tenía un padecimiento, decían, ¿quién pecó, Señor? ¿Este o sus padres? Jesús quiso romper ese pensamiento porque Él es compasivo y misericordioso con la gente. Y le dice, no es que pecó ese y sus padres, es para que la gloria de Dios se manifieste. Quiere decir que Dios había permitido ese problema en ese ser humano, porque cuando viniera su Hijo Jesús, el nombre de Dios iba a ser glorificado a través de la obra de Cristo en esa persona. O sea, había sido puesto por señal. Dios ya había predestinado a esa persona, no sé cuántos años tenía ahí enferma, pero Dios en su voluntad y soberanía dijo, lo voy a mantener así porque un día va a venir mi hijo, lo va a sanar y lo va a salvar. De todas formas, esa persona, no importa el sufrimiento que ha tenido en toda la vida, va a terminar en el cielo conmigo. Y así pasa con nosotros, amados hermanos. Nosotros estuvimos en el mundo, sufrimos y a veces todavía seguimos sufriendo, pero créame que la única forma de sufrir es por el pecado. ¿Quieres sufrir? Peca. Peca y vas a sufrir, te vas a sentir acusado, perseguido, vas a sentir que los chamucos te correten porque estás pecando. Deja el pecado y, como dijimos la semana pasada, el diablo no tiene potestad sobre de ti. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Fíjese cómo dice, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo creado, ni lo no creado, nos podrá separar. Entonces, y fíjense cómo comenzó el asunto, ¿Sabía usted que el diablo es un principado? ¿Sabía que cerca de él hay potestades? Gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Nadie. Entonces, ¿por qué sufrimos y por qué pasamos situaciones? Por nuestros pecados. Nada más. Se engendra y un día vas a estar así embarazadote. Se te va a notar. O sea, al decir Pablo que quede embarazado es que se te va a notar. Se nota cuando alguien está en pecado, se nota. No te quieren mirar a los ojos, ni siquiera se te quieren acercar. Porque se sienten juzgados, porque algo está dentro de ti que los juzga, pero no soy yo, es Dios en mí, es Dios en ti. Cuando va con tu familia, tú no los estás juzgando, tú los amas. Te da tristeza sus acciones, sus actitudes, pero tú los amas, tú no los vas a juzgar. Pero se sienten acusados, ya no te invitan y tú no sabes ni por qué. No sea que nos vaya a evangelizar, dice. Entonces, pues ya hasta miedo te tiene, tú ni sabes ni por qué. Entonces, él siempre, hermanos, el pecado siempre ha degradado al hombre y lo ha enfermado. Por eso el problema del ser humano es el pecado, eso vino Cristo. Todas las señales que él hizo, liberando demonios, sanando enfermos, eran señales para los judíos, para que creyeran que él era el Mesías. Así estaba escrito en la profecía de parte de Cristo, de tal manera que cuando él aparece y hace esas acciones, era por señal a los judíos para que ellos creyeran en él. Pero tú y yo no necesitamos eso para creer en Cristo. Lo que necesitamos es oír el Evangelio. Este pasaje, hermanos, a través de él nosotros vemos que venía una ciudad gentil. De hecho, a un monte lejos de la ciudad, pero aún así fueron a él. Así que, ¿qué le parece si empezamos a ver tres aspectos, nada más tres aspectos importantes de este pasaje? Pero que aparentemente son muy comunes, pero no son nada fáciles de interpretar, hermanos. En el versículo 29 y 30 de Mateo capítulo 15, dice la Escritura: pasó Jesús de ahí y fue junto al mar de Galilea, subió a un monte y se sentó ahí.
Se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Primer cosa importante, hermanos. O primer aspecto, ¿por qué tuvo Jesús compasión de ellos? Mira, hermanos, algo que tú y yo debemos de entender a través de la vida cristiana es que solo hay una verdad. No dos, solo una. Solo hay una correcta interpretación de las Escrituras. No dos ni tres, solo una. Así como solo hay un Dios, como solo hay un bautismo, como solo hay un solo Señor, Jesucristo, y como solo hay un Espíritu Santo que está en medio de nosotros. No hay dos, no hay tres espíritus, no, es uno solo. Hay un solo Dios. Y la única manera de nosotros poder comprender lo que realmente Dios está diciendo y que está enseñando es precisamente usando reglas teológicas que nos ayudan, son técnicas que nos ayudan, que los estudiosos de las Escrituras han descubierto precisamente para que no se transgreda, para que no se hagan inventos fantasiosos, para que el predicador no dé anuncios o predicaciones carismáticas, espirituales. Es que los sonidos de los cascos son las bombas explosivas del Apocalipsis. Es que el caballo blanco es Estados Unidos. No, hermanos. Cuando nosotros no entendemos esos principios, somos fácilmente engañados. Porque la mentira, el ser humano está más afecto a recibir la mentira que la verdad. Porque la verdad confronta. Porque la verdad, cuando tú consideras la verdad, tu vida cambia. Pero el diablo es astuto. Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje y entendemos en esas reglas que les estoy comentando que tenemos que ver la cultura donde se desenvuelve eso, el ambiente donde están todas esas cosas, así nosotros podemos entender el contexto de todo lo que se está hablando, el tema principal para mí, porque es algo particular en la teología que podemos hacer al predicar, es poner el título que queramos, siempre y cuando vaya con los principios, ¿verdad? Y bases homiléticas, hermenéuticas y exegéticas. Lo podemos hacer. Para mí, habla de la compasión de Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque Él no tenía por qué sanar a esa gente. ¿Qué le dijo a la mujer sirofenicia? Yo no he venido, yo solamente, he venido a las ovejas de mi Padre, a las ovejas perdidas de mi Padre. Era el pueblo de Israel. Yo no he venido con los perros, así le llamaban a los gentiles, perros en la antigüedad. Los judíos les llamaban perros, todavía les llaman así. Jesús no tenía por qué sanar esa multitud, era gentil, era gente pecadora, era gente que se había cansado de ofender a Dios toda la vida. Estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. Oiga la variedad, hermanos, la variedad de enfermedades por el pecado. Dice, cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchas variedades de enfermedades por el pecado. El pecado enferma física y espiritualmente. El pecado es el problema del ser humano. No es que te están haciendo ojo. No es que te arrojaron una maldición.
No es que te miraron feo, no es que te echaron sal. Déjale un letrero, déjame un costal para vender a 5 pesos el kilo. La sal, aquí en la Biblia, es símbolo de bendición. Nosotros somos la sal de la tierra. En la antigüedad la sal era la que perseveraba el alimento, preservaba el alimento. La sal era más cara que el oro. Pero hermanos, es que el diablo es astuto y nos lleva a nosotros a creer sus mentiras. La gente padece lo que padece por su pecado. No le eches la culpa a nadie. Llegó un momento de tu vida que tú tuviste conciencia del bien y del mal, ¿sí o no? Porque cuando eras niño, ay, es un niño, mire ese niño, ay, ya tiró. Le digo a mi netecito Mateo, está en casita, ¿verdad? Dios lo bendiga a mi nieto, está ahí conmigo, y le digo, hijo, abuelo, yogur, abuelo. Sí, hijo, te lo abro. No lo vayas a tirar, corazón, por piedad. Me acuesto, se acuesta a mi lado y se avienta y trae aquí el ¡ras! Abuelo, cayó, abuelo. Y te estoy diciendo. Y ahí está uno limpiando, ¿no? Pero es un niño. Ah, pero llega un momento que salen greñas abajo de las axilas. El día que pase eso y que ya huela pescado muerto, ya no eres un niño. Ya disciernes entre el bien y el mal. Me gustaba un comercial que salía antes que decía, salía un sonido, ti, 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 ti. Cuando te digan, no lo cuentes a nadie, sal de ese lugar y cuéntaselo al que más confianza le tengas. Fue un comercial hecho por el abuso a los niños. Hermano, no se deje abusar. No se lo cuentes a nadie. Que sácate a bañar. Es el diablo, te está metiendo las orejas ahí, ni cuenta te das. Ay, hermano, de verdad. Qué tremendo, hermano, que seamos tan niños, tan inocentes, tan mensos, digo yo. Y lo peor es que yo se lo digo aquí todos los domingos, hermano, de verdad. O sea, disculpen, no se ofenda, hermano. Digo en mi forma, hay quien le gusta ser muy pausado y pues es su forma de ser, hermano. Yo soy así, así nací, así me moriré. Dice la canción, ¿no? Siempre sale el estilacho de mi pastor, pues algo le tuve que aprender, hermano. Entonces, ¿por qué entonces Jesús sanó a esa gente, hermano? Pues sí, todo lo malo que habían hecho. Además ellos no eran del pueblo de Israel, Jesús no vino al pueblo de Israel. Y es cuando uno, hermano, cuando uno está ahí analizando, le dice uno al Señor, Señor, yo entiendo, Él sanó a todos, ya sanó a todos, vámonos, se acabó el culto. No, hermanos, hay que escudriñar, hay que preguntarle al Espíritu Santo, Señor, revélame que yo no veo, que tú sí ves. Yo no estuve ahí, pero tú sí estuviste. Dime qué realmente pasó. Así como cuando te van a decir un chisme, ¿no? Pero no se lo digas a nadie. ¿Cómo no? Hermanos, hay principios espirituales. Todo lo que se hace en secreto sale a la luz. ¿No ha leído ese versículo? Decimos nosotros los pastores, pastor que vela, la vela nunca se apaga. O sea, siempre está alumbrado. Pastor que está velando por su iglesia, un pastor que está al pendiente de la iglesia. El diablo no puede venir así nomás. Está velando el pastor. ¿Qué hace el velador? Todos duermen. El velador, ¿qué se mueve? ¿Quién anda ahí? ¿O no? Anda con la lámpara. ¿Qué hubo? ¿Qué se mueve? Ah, es el gato roñoso. Bueno. O sea, el pastor que vela, hermano, nunca su vela se apaga, siempre está alumbrando. ¿Están dormidos? Pues sí, pues por eso. Pero lo que estamos velando... Entonces,
No eran hermanos del pueblo de Israel, no eran israelitas. Jesús no tenía la responsabilidad de sanarlos, no era realmente lo que Él tenía que hacer ahí, pero pues hay propósitos en Dios, hermano, que a veces nosotros no entendemos. En Mateo 15:24, como dijimos, Él dijo claramente: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se lo dijo una mujer sirofenicia, cananea, enemiga de Israel. Pero Dios tenía que poner un principio, o sea, Él tenía que practicar lo que dijo. Y dijo: ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen. Hay gente que su palabrería, hermanos, de veras, cómo envuelven a la gente. Por eso yo siempre le digo: aprenda versículos bíblicos, apréndase los principios para que cuando le traigan una falsedad usted diga: no, a mí no me choreas, a mí no me vienes con esas cosas, estás mal. Eran gentiles, pecadores, no eran israelitas. Jesús declara que Él es enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a la mujer sirofenicia. Entonces, ¿por qué lo sanó? Jesús estaba mostrando que la promesa de Abraham sí tiene cumplimiento. ¿Saben ustedes lo que le había dicho a Abraham? Vaya a Génesis capítulo 12, versículo 3. Oye, hermano, pasaron más de 3000 años, pero la promesa se cumplió. Puede pasar mucho tiempo en tu vida, hermano, pues no puedes vivir 3000 años, ¿verdad? Entonces quiere decir que tu promesa ahí viene, pues nada más sé paciente. Génesis 12:3. Fíjese lo que dice la Escritura, hermanos. ¿Cuál era la promesa? Bendeciré a los que te bendigan. ¿A quién se lo dijo? A Israel. Después Pablo, en el capítulo 3 de la carta a los Romanos, hace alusión a Abraham y dice que nosotros somos hijos de la promesa. Los que hemos creído en Jesucristo somos hijos de la promesa, somos hijos de Abraham. Así que cuidado aquel que nos aviente una maldición, porque se lo carga el chamuco, ¿eh? Sí. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Eso yo no lo dije, eso lo dijo Dios. Yo ni siquiera tengo que intervenir. A veces hay gente que se siente de verdad muy espiritual. Oye, hermano, ya lo entregué al Señor, aleluya. A ver, carnal, para tu información, quiero que sepas que yo ya me entregué a Él. Tú no necesitas entregarme a Él, yo ya me entregué a Él. ¿Capichi? Pero vean cómo les meten tonterías en la cabeza, hermano. A los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa promesa, hermano, estaba dando cumplimiento Jesús. A través de Jesús venía la bendición a los gentiles. De hecho, cuando Pablo explica el misterio que había estado oculto desde la antigüedad, que los gentiles, dice, recibirían la gracia de Dios. Oye, cuando Pablo llegó a España, evangelizó todo y no vio más que mar, se paró, extendió la mano, ahí está todavía la piedra y tiene ahí todavía el nombre de la... Aquí llegó el apóstol Pablo, esta oración hizo. Y dice, si hubiese allá tierra después de este gran mar, hasta allá un día llegará el evangelio. Estaba profetizando hacia nosotros, estaba él declarando, hermanos, esa bendición a nuestra tierra. Pero no porque él tuviera superpoderes y... Vamos a dejar las palabras, vamos a ver el poder. Dice Pablo, a ver, ya. ¿Sienten sabrosos? Vamos a quitarnos de palabras. El reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder. A ver, ¿qué don tienes? A ver, vamos viendo. ¿Sanas? A ver, ¿cuántos enfermos hay aquí? Órale, aquí. Esta dice que tiene don de sanidad. Este dice que tiene don de profecía. ¿Qué le va a decir? A ver. ¿Que mañana le sale la muela del juicio o qué? O sea, de verdad, esas barbaridades, este tiempo la gente está creyendo. ¿Y sabe por qué? Porque no estudia. Porque no quiere aprender como se debe. Porque no entiende, hermanos, la labor del pastor.
El pastor es el responsable de la enseñanza de su iglesia. Yo soy el responsable de la enseñanza de esta iglesia. Cualquier otra enseñanza no está permitida en esta iglesia. Dile que está a tu lado, ahí te hablan. Hermanos, yo era pastor. Ayer me dio chance, bueno, en la clase me dieron chance de dar mi testimonio. El hermano que estaba dando la clase ahí en el instituto, y me dijo: hermano, por favor, ¿no le gustaría? Dije: sí, hermano, pues digo, si quieren. Es muy largo el asunto, pero bueno. No, pues díganos su ministerio, hermano, cómo, dónde está y todo. Bueno, pues ya empecé yo a decir, hermanos. Y pude dar testimonio, hermanos, de lo que Dios ha hecho con nosotros y cómo ha tenido misericordia. Y es una bendición, hermanos. Es una bendición que nosotros nos demos cuenta cuán grande, porque cuando damos testimonio nos recordamos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros y cómo ha tenido misericordia. Y entonces me dijeron: ¿y cuál es el propósito por el que está usted aquí, hermano? Hermano, yo la verdad venía solamente a estudiar la maestría. Pero resulta que cuando entré a la primera clase me encontré con un maestro así, viejito, chaparrito, que me dejó pero con los dientes pelados con su conocimiento. Yo dije: no, yo empiezo, si esto es el primer año, ¿qué va a ser cuando llegue yo a la maestría? No, pues cuando llegué a la maestría me sorprendí, y ahorita que soy doctorado estoy pelón. O sea, esa es la cuestión. Y les dije: ¿cuál es el propósito, hermanos? Que yo traiga la sana doctrina a mi iglesia y acercar esa sana doctrina allá por Nextlalpan. Allá no hay institutos serios, hay puro patito. Un instituto serio debes de saber. Cuando tú estás estudiando un estudio teológico serio, a ti te dan un certificado avalado por una institución. Ahí se nombran las materias que viste, las calificaciones que obtuviste. Si no te entregan eso, ese es un instituto pato. Oye, ¿acaso tú llegas allá a la escuela de tus hijos y mi hijo sí estudió? ¿Y dónde está su certificado? No, es que allá en la escuela nada más le dieron diploma. No, pues no lo puede escribir, señora. Necesitamos el certificado. Si no, ¿qué escuela pato estudió su hijo? O sea, si eso pasa en lo secular, hermanos, imagínense en lo espiritual. Entonces el pastor es el que es el responsable de la enseñanza de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros conocemos la madurez, el camino que usted lleva, cómo ha ido avanzando. Si usted está todavía en el punto para recibir ciertas enseñanzas, las cuales se necesita un cimiento, pero muy fuerte, y una construcción de conocimiento, doctrinas bíblicas, para que cuando llegue usted al Apocalipsis y lo empiece a leer, no vaya a salir el día de mañana con tonterías. Que el anticristo es Donald Trump. Hermanos, cuando aparezca ese individuo, ni la gente ni cuenta se va a dar. O sea, va a ser el engaño tal que la gente ni se va a dar cuenta. Cuando ya esté enredada, cuando ya esté atada, ya no se va a poder soltar. Pero es la falta del conocimiento, hermanos. Es la falta de entendimiento. Yo dije al principio que había dos formas de interpretación, nada más. Una falsa interpretación de las Escrituras es la alegórica. Es la interpretación fantasiosa de las Escrituras. ¿Sabe dónde yo lo veo? Cuando los jóvenes dicen: es que le pregunté a Dios y Dios me llevó un pasaje que dice: esa es la mujer de tu vida, como también Jacob. Y entonces salí y le dije a ella: tú eres para mí porque Dios me lo dijo. Allá van, se casan, a los 2 años se divorcian. Cuando a mí me dicen: Dios me habló, Él era el hombre de mi vida, Dios me lo dijo en oración. Y te lo dicen tan seguro que tú dices: ah, caramba, no sé si le habló el arcángel Gabriel, le trajo la anunciación. Y pasa el tiempo, ¿y dónde está su amor de su vida? ¿Dónde está? No que Dios te había hablado, todo fue Dios, fue el diablo. Esas son las interpretaciones fantasiosas. Hermano, la Biblia solamente habla de Jesús. No te metas tú ahí, tú no tienes nada que ver ahí.
Hay principios que te ayudan a tu vida. Eso es diferente. Pero no fantasíes. Esa interpretación alegórica, hermano, trajo la decadencia a la iglesia. Vino el oscurantismo. 400 años de oscuridad en la Edad Media. Hermano, estudie. Rechazaron la verdadera interpretación, la interpretación literal de las Escrituras. ¿Qué dice? Eso dice. Ya. No debes de pensar más allá de lo que las Escrituras dicen. 1 Corintios 4. No fantasíes. No acomodes la Biblia a ti. Trae tus cosas aquí, fíltralas, a ver si es lo que tú piensas. La Biblia solamente habla de Cristo, hermano. La Biblia es cristocéntrica, da testimonio de Él. No crea que porque usan la Biblia, hermano, los testigos de Jehová la usan. Bueno, hasta los satánicos la usan, ¿sabías? La usan. Entonces, no es eso, hermano. Tenemos que aprender para que no seamos engañados, para que no caigamos en el error. Hoy las noticias deberían de decir, porque vendrán falsos maestros, falsos engañadores y engañarán muchos, y si es posible aún a los escogidos. Eso deberían decir las noticias de hoy. Deberíamos tener un periódico cristiano donde se anunciara las profecías que Jesús nos dijo, para que estuviéramos atentos y advertidos y no caigamos en el engaño. Gente que tiene comezón de oír, o sea, quieren oír lo que les conviene. Tú eres, ¿qué digo tigre? León. Tú eres un campeón. Descubre al campeón que hay en ti. Ese campeón lo quiero ver cuando se enoja con su esposa, cuando se enoja con el esposo. A ver, ¿dónde está el campeón? ¿Dónde está la campeona? Leona de Tacubaya, es lo que es. Ahí cuando tiene la bronca, quiero ver a los campeones. Pero son esas interpretaciones fantasiosas, hermanos, que han pervertido la iglesia. El diablo, para hacer daño, tiene que estar dentro, no fuera. Tiene que estar dentro. Él se va a querer meter aquí. Tú debes de estar atento. Esta gente, amados hermanos, vivía en pecado. Era tremenda. Dice la historia que se hicieron unas excavaciones y encontraron en esa área donde Jesús se presentó, donde sanó a tantos enfermos, figuras de Zeus, de Hércules, de Afrodita. Eran idólatras, por eso tanta enfermedad. La gente no sabe que el vehículo de enfermedad es el pecado de idolatría. La gente que es idólatra vive enferma toda la vida. Dios permitió en algunos siervos como Pablo la enfermedad, pero para que él no se envaneciera, para que no se sienta sabroso el Pablo, porque hermano Pablito estaba así chaparrito y peloncito, hermanos, pero cuando cruzaba la esquina los demonios se echaban a correr, porque decía, este cuate sí nos va a sacar. Así es que Jesús, hermanos, lo sanó por su compasión, nada más, por compasivo. ¿Por qué la gente de repente sin estar en Cristo es sanada? Por la compasión de Dios, por la gran compasión de Dios que tiene con la gente. Porque Él se apiada de la gente. Pero no es la cuestión la enfermedad, porque pues va a ser sanado y después ¿qué? Si al final va a terminar en el infierno. Entonces, por eso el Evangelio, para que la gente sea salvo a través de él. Y si Dios no concede la salud, hermano, adelante. Entonces Jesús estaba mostrando que la promesa de Abraham sí tiene cumplimiento. En él serían benditas todas las naciones, en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Por eso cuando estamos aquí, hermanos, si hay hondureños, si hay caribeños, si hay colombianos, si hay cubanos, si hay tarahumaras, y que hay más de esos porque somos de México, ¿no? Mexicas y tlaxcaltecas y... Tienes cara de tlaxcalteca, pero quieres los pelos de Justin Bieber. ¡Ah! Y se van a cortar el cabello. Piensan que por ponerse el color ya se parecen al Justin.
Tienes cara de tlaxcalteca. Pero bueno, digo, hermanos, el profeta Isaías, en el capítulo 11, verso 9 y 10, él había profetizado. Él había profetizado que Dios no iba a hacer acepción de personas, que Él su misericordia y su piedad la iba a manifestar a la gente. Después en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículos del 1 al 34, en esa historia de acontecimientos se nos muestra cómo la obra de Dios en los discípulos se cumplió en la compasión de Dios. Y decían, si el Señor está teniendo misericordia de los gentiles, pues nosotros ¿quiénes somos para detener la obra de Dios? Dios no hace acepción de personas. Jesús tuvo compasión de las multitudes. Mateo 9:36. Jesús tuvo compasión del centurión romano. Él era gentil. Mateo 8 del 5 al 13. Jesús aquí en este pasaje tuvo compasión de una multitud de gentiles, que en el versículo 38 nosotros vemos que eran 4,000, sin contar mujeres y niños. 4,000. Un grito de júbilo. No desayunó, ¿verdad? Un grito de júbilo. 4,000. 4,000. Oiga, yo a veces le digo a la gente, mire hermano, mi iglesia no es muy grande realmente, pero sí somos los más escandalosos. Y nos gusta hacer ruido aquí y en el infierno. Así que Jesús, hermanos, se va a una región. Esa región, hermanos, donde Jesús se va a ese monte, esa montaña, dice Marcos capítulo 7, versículo 31, que era cerca de Decápolis. Deca 10, polis, ciudades. Entonces 10 ciudades, Decápolis. Ahí había 10 ciudades. En esa región estaba Jesús. Eran 10 ciudades tremendamente idólatras. Les acabo de decir los dioses que adoraban. Era una región, hermanos, pero sumamente idólatra. Así como hallamos ciudades aquí en México, ¿no? Que tienen el Santo Claus también. El santo de la verruga, el santo del ojo chueco, el santo del pie cojo y no. Todo. Ellos tenían a Afrodita, Atenea, Artemisa, Hércules, Dionisio. A Hércules, el dios de la fuerza. Entonces todos los flaquitos iban a pedirle, dame músculo, Hércules, dame músculo. Y ahí estaba la gente metida y le llevaba flores, le ponía veladoras, hacía sacrificios, arrojaba monedas. O sea, eso ocurría desde la antigüedad. Estaban adorando a un Dios falso, dioses falsos. Les vino una enfermedad porque el pecado, hermanos, se engendra y empieza después a hacerse exterior. Se nota. El pecado de enfermedad, hermano, la enfermedad viene cuando es una cuestión espiritual, porque hoy conocemos, ¿verdad?, otro tipo de enfermedades. Pero cuando es espiritual, es por causa del pecado. El pecado personal, porque llega un momento en nuestra vida que nosotros debemos de discernir entre el bien y el mal. Entonces, a pesar de su idolatría, de sus pecados, Él tuvo compasión. Su intención no era ministrar, pero tuvo compasión de ellos. Así vemos que los más remotos y oscuros rincones del mundo reciben la influencia de Cristo. Cuando estuvimos leyendo, hermanos, las vidas de los grandes hombres de Dios, ¿sí se acuerda? Vimos cómo ellos fueron a lugares donde ni ellos sabían hablar el idioma. Después, con un tiempo estando ahí, lo aprendieron y empezaron a traducir la Biblia a ese idioma para que la gente conociera el Evangelio. Hubo incluso misioneros que cuando llegaron a ciertas ciudades tuvieron que salir porque como eran caníbales se los iban a devorar. Algunos perdieron a su esposa y a sus hijos devorados por los caníbales. Hay la historia de un gran siervo de Dios que cuando matan a su esposa se la comen.
¿Se puede creer eso? Se comen a su esposa, se comen a sus hijos y él ahí, hermanos. Y después Dios salva toda esa tribu. O sea, dice uno, Dios, pero ¿por qué se lo comieron? Hermanos, ustedes a veces no saben el costo de las almas. El sábado tuvimos nuestro evento de restauración y todos nos gozamos. Gloria a Dios. El lunes, hermano, se me aventó una camioneta, me iba a atropellar en la moto. Se me aventó así. Se vino contra mí así de plano. El motociclista que me ayudó a levantar la moto cuando caí, me dijo, no puedo creer. O sea, se te aventó, o sea, te iba a atropellar. Literalmente, o sea, se paró. Y cuando tú ibas exactamente enfrente de él, dice, yo vi cómo él luego pisó el acelerador, se fue contra ti. Si no es porque hiciste el volante así y patinó la llanta y quedaste de lado, dice, ese camión te hubiera pasado por encima. Y hermano, no me pasó absolutamente nada. Porque cerca de nosotros siempre está el león de la tribu de Judá. Es por eso que cuando nosotros recibimos algo de parte de Dios, ¿cómo no responder como respondieron estos gentiles con adoración y alabanza? Cuando nosotros damos testimonio y empezamos a recordar, porque el problema que tenemos es que se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero por eso Dios nos manda a dar testimonio a la gente para que no se nos olvide lo que Él ha hecho con nosotros, porque cada vez que viene una persona y tú le cuentas cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida, cómo ha tenido misericordia de ti, es la oportunidad de esa persona de salvación, pero para ti es un recordatorio, para que no se te olvide de su infinita gracia y su infinita misericordia. Eso te mantiene vivo en el Evangelio, hermano. Por eso predicamos la palabra de Dios, porque nos mantiene vivos en el Evangelio. La gente, hermanos, espiritualmente muerta es porque no habla de Dios, porque a nadie le comparte. Entonces le olvida lo que Dios hizo en su vida, porque no tiene el recordatorio. Entonces lo que pasa es que el día de mañana sale embarazado de pecados. Hermanos, yo siempre he dicho que una persona cuando cae en pecado no es de ahorita, ya ha pasado tiempo. Algo oculto, una mentira, se engendra el pecado. David vio a una mujer, la codició, la vio bañarse. Oye, chato, ¿quién es esa? Señor, no, Señor, es la esposa de tu siervo Urías. Pues tiene buen ver, Y empezó, hermano, porque así es el pecado. Lo engendró en su corazón, lo metió aquí y lo pasó acá. Entonces empezó a maquinar la mentira, hermanos. Oye, dile que le hablo, dile que le hablan en el reino, no diga que soy yo. Ya que esté aquí, ya yo le digo. Y así con mentiras la trajo a la mujer sumisa, siempre con esa... La mujer israelita en ese tiempo era muy sumisa, muy dada a la autoridad. Oye, ¿qué crees que te hable el rey? ¿A mí? ¿Pero para qué? Mi esposo no está, se fue a la guerra, el rey lo mandó. Mi esposo es un siervo obediente, se fue. ¿Para qué me quiere el rey? No, yo no sé, yo nada más te traigo el mensaje. Bueno. Ahí va la mujer, pues aquí pensando, ¿para qué me quiere el rey? Llega con el rey, amados hermanos, y el rey, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué hubo, cuándo? ¿No? Empieza ahí. Y abusa de ella, hermano, porque la Biblia dice que abusó de ella. Después viene el profeta, porque los verdaderos profetas en la antigüedad, o sea, por eso dice Hebreos 11:1, o no sé qué diga otras Biblias, pero la Biblia dice, Dios, habiendo hablado en otro tiempo, de muchas formas, de muchas maneras, entonces como ese era el tiempo, le habló Dios a través de ese hombre y le dijo, ¿sabes qué? Tú has pecado. ¿Qué crees que merezca una persona que tenía 100 ovejas y vino otro que solo tenía una y se la quitó?
No, merece la muerte. Pero como siempre, hermano, cuando la justicia viene hacia nosotros, ya no sabemos dónde meter la cabeza como los avestruces. Queremos que les apliquen la justicia a los otros, pero cuando nos toca a nosotros, ¿qué óvole? Por eso con la vara que mides vas a ser medido. Todo lo que siembres cosecharás. Y le dice, tú eres ese hombre. Y hermanos, 20 años de consecuencias por su pecado de David. El Salmo 50 nos describe su arrepentimiento sincero. Así que nosotros vemos, amados hermanos, siempre cómo a pesar de todas nuestras fallas, Dios tiene compasión de nosotros. Nos debería caer un rayo cada que le fallamos, pero Él tiene compasión. Él sabe que nosotros no necesitamos aprender las cosas. No podemos nosotros solamente vivir la vida así, hermanos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la revelación. Dios ahora nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Quieres saber algo de Dios? Aquí está su Hijo. Jesús dejó todo un testimonio, dejó ordenanzas, dejó principios, dejó un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. Pero a veces se nos olvidan esos principios porque el enemigo ciega nuestro entendimiento. La gente entonces, hermanos, lógicamente que se acerca a Jesús, lo busca, y a pesar de sus deficiencias, de sus carencias, hay algo que siempre nos abre la puerta hacia Dios, que es la fe. Dice que venían con cojos, con mudos, con sordos. Si caminando uno, andando bien, llega uno cansado y ampollado. Ahora imagínese cargando a alguien, trayendo a un cieguito aquí, caminando, a un cojo. Ay, ya me cansé. A ver, agárralo tú de acá. Y ahí van un rato, ya bájate, bríncale otro rato. Y así hasta que llegaron a Jesús. Entonces ellos tenían fe, porque la fe, hermanos, como Jesús lo enseñó, mueve las montañas, y mueve el corazón de Dios, porque es la fe la que nos da la respuesta delante de Dios. Así que el Señor Jesús, al ver su fe, tuvo compasión. Ellos no lo merecían, eran idólatras. Estaban así, bien lo merecían, porque la idolatría trae enfermedad. Por eso cuando viene con los gentiles, cuando viene el primer concilio de Jerusalén, había un problema en la iglesia, hermanos. Resulta que en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, si quiere buscarlo, yo le di la vuelta a la Biblia y como ya la manejo así, hermano, le di luego. Hechos capítulo 15, dice, entonces algunos que venían de Judea, escuche, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esa es una herejía. La salvación no viene por la circuncisión. Pablo y Bernabé, lógicamente, hermanos, los siervos fieles de Dios, están al pendiente, están velando, se enteraron del asunto, entonces tuvieron una discusión. ¿Y qué? Contienda. ¿Discusión y qué? Contienda, porque la mentira, hermanos, se ataca así directo. Y si hay que discutir, discutimos. Y si hay que contender, contendemos. Y no es que estemos buscando tiro, pero si me ponen los guantes, me los pongo. Y nos vamos recio. Entonces ellos tuvieron una discusión y contienda no pequeña, o sea, fue algo fuerte con ellos. Por eso se dispuso que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Hermanos, los problemas de la iglesia se trata entre los pastores. No le extrañe que los pastores nos reunimos y conocemos lo que ustedes hacen.
Si hay situaciones, los pastores lo sabemos, se pone a discusión, se pone a ver la situación, opinamos qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que consideramos, qué dice la Escritura, cómo debemos de actuar. No se debe usted sentir ofendido. El problema es que ya se descubrió su asunto, entonces debería tener temor de Dios, porque de nosotros no. Porque si se sabe algo malo, pues lógicamente, amados hermanos, pues es algo malo. Entonces, ¿cuál es mi actitud? Yo tengo que corregir con mi actitud y se acabó el asunto. Me equivoqué, fallé, todos fallamos, todos nos equivocamos, pero ¿qué actitud tenemos? Pues se queden. Esa es la actitud. Entonces aquí había un problema y se juntaron los ancianos, es decir, los pastores, los que dirigían la iglesia, los apóstoles Bernabé y Pablo. Ellos pues habiendo sido, dice que para tratar la cuestión, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, o sea, los religiosos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos, es decir, los pastores, para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Nadie tiene más, nadie tiene menos, para que no se sientan superdotados, ¿eh? Nadie tiene más y nadie tiene menos. Y dice entonces que les dijo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esas ordenanzas, hermanos, de hombres, como ya el antiguo pacto había caducado, el primer pacto, ¿verdad? Los que iban a entrar a ese pacto tenían que circuncidarse. Los que entraron en el nuevo pacto, en la redención de Cristo por la fe y la gracia de Dios, no necesitaban circuncidarse, porque estaban en el pacto a través de la sangre de Jesucristo. Y lo que se tenía que circuncidar era el corazón, que hubiera un cambio de vida. Así que se reunieron los apóstoles, dice: antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Desde los tiempos antiguos, desde el profeta Amós, en el capítulo 9, en el versículo 11, él había hablado de todo esto. Después vino el profeta Isaías en el capítulo 45, verso 21, y había hablado esto. Dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba. Escuchen, este es un concilio. Aquí se están determinando qué es lo que la iglesia debe de hacer y lo que no debe de hacer. Y les dice
que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Porque ya desde la antigüedad Jesús había enseñado que la idolatría trae enfermedad física y espiritual. Ese pecado trae enfermedad física y espiritual. De fornicación, 2. De ahogado, es decir, carne de animales estrangulados. No se debía comer esa carne. Y de sangre, pero sangre en pacto, porque el pacto que Dios estaba haciendo era en su sangre. Y en la antigüedad hacían pactos con los ídolos de sangre, entregaban a sus hijos a través de un pacto sanguíneo. Entonces dice, esas prácticas las deben de quitar. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir a algunos varones enviados a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por su nombre Barsabás, a Silas, hombres principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos, los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, salud. Y les dan la ordenanza, hermanos. La ordenanza de lo que los gentiles debíamos de quitar. Y es lo único establecido por los apóstoles, los pastores y los principales de la iglesia desde la antigüedad. Que los otros le hayan echado de su cosecha y que le hayan inventado y metido, hermanos, eso es porque hacen siempre de la teología una interpretación alegórica y fantasiosa. Y entonces toman pasajes del Antiguo Testamento, cuando esos pasajes deben de usarse, ya, de hecho ya están iluminados, ya se cumplieron en la vida de Cristo, pero lo fantasían para sacar cosas, para impedirnos cosas y para ponernos trabas y para que no podamos vivir una vida libre en Cristo. Que no es por obras, es por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte o se gloríe. Así que el Señor, hermanos, en su compasión, a pesar de todos sus pecados, los sanó. Dice el versículo 31 de Mateo capítulo 15. De manera que la multitud se maravillaba. Y aquí vemos, hermanos, otro aspecto importante, el poder sanador de Dios maravilla. Es algo impresionante, es algo sobrenatural. No es eso de, ahora córrele para allá, regrésate. Haz lo que no puedas hacer. Hermanos, la Biblia dice que al instante la gente quedaba sanada, al instante. Cuando algo es de Dios es al instante. El poder sanador de Dios, hermanos, maravilla. ¿Puedes imaginar la algarabía, hermanos, que había mezclada con sonidos de clamor por la necesidad? Y al recibir con gozo y admiración su sanidad, hoy eran más de 4,000 personas. Gritos de júbilo mezclados con lamentos. Y Jesús mostrando una compasión grande con esa gente. No era como hoy vemos en la televisión, uno que otro que sube al estrado. Eran miles sanados. Era una gritería, unos venían quejándose y salían gritando. Llegaban quejándose, salían gritando. Era una algarabía impresionante, era instantáneo. Cuando venían, se acercaban a él, sanaban otro y otro y otro y otro y otro y otro. No andaban, cruza esta línea de poder. No andaban con esas payasadas. Ellos sanaban, Jesús sanaba al instante. El poder del Espíritu Santo es maravilloso. No es un show. Por eso Pablo les dice, quiero dejar de oír la palabra, vamos a ver el poder.
Gritos de júbilo grandes. Más de 40,000 personas. Imagínense el griterío si cuando estamos aquí haciendo pachanga ya incomodamos a la gente. Porque estamos alabando a Dios, estamos gritando de júbilo y el diablo se enoja. No quiere la comunión de los hijos, no quiere el gozo de los hijos del Señor. Él quiere dividir, Él quiere traer contiendas, Él quiere traer situaciones. No le conviene que la iglesia avance, busca a sus ministros para que vengan a interrumpir la paz, la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Pero Dios al pastor le dio un callado, ¿sí o no? Es callado, pero duele. No sabemos todos los que fueron sanados, no hay detalle de las sanidades, no sabemos cuántos realmente, pero fueron muchos. Solo lo que vemos es cómo el Espíritu Santo enfatiza la gran compasión de Jesús. Porque Él no tenía por qué sanarlos, no eran de la promesa, no eran, pero de la promesa de Israel, y Él había sido enviado a las ovejas perdidas de Israel, pero recordó la promesa de Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Y aún a pesar que Él iba a descansar, porque si hubiera ido a ministrar, se hubiera metido a la ciudad, pero no entró. Él se sentó y de repente vino la gente y dijo: ¿qué está pasando aquí? Señor, sáname. Y en su compasión lo sanó, lo liberó. Así nosotros llegamos al tercer aspecto, que es la segunda parte de este pasaje, de este último versículo, hermano. Dice la Escritura que los mancos quedaban sanos, los cojos andaban, los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. El tercer aspecto tiene que ver que siempre Dios debe de ser glorificado. Fíjese algo muy importante, no dice que Jesús fue glorificado, dice que el Dios de Israel fue glorificado. Ellos eran idólatras, adoraban a dioses falsos, tenían dentro de ellos un Dios que supuestamente sanaba, tenían dentro de ellos un Dios que les conseguía novio, esposa, así como hoy, son santos. Dioses falsos, eso es desde la antigüedad. Y viene Jesús y en el momento que muestra el Espíritu Santo su poder, ellos glorificaron a un Dios que no era de ellos. Era el Dios de Israel, el Dios vivo y verdadero, el Dios único, el creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que existe. Esto es trascendente, hermanos, no es nada más. Y glorificaron. No hay que entender. Él no era su Dios. Ellos habían depositado sus confianzas en figuras de palo, de madera, de piedra. Pero cuando ven el poder del Espíritu Santo de Dios obrando en la vida de Jesús, ellos entonces reconocieron que hay un solo Dios vivo y verdadero, que es el Dios de Israel. Es el Dios que adoramos. Es al único al que nos postramos hoy y siempre, nada más. Es aquel al que nosotros tendemos en nuestro lugar secreto, nuestro manto, y nos postramos. Y siempre que entro en su presencia, quito mis zapatos, me meto y digo: Señor, yo solamente me postro y me postraré ante el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el único Dios vivo y verdadero, y caigo de rodillas. Y siempre lo digo, siempre que voy a oración digo: Señor, yo solo me postro ante el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el único Dios vivo y verdadero. Por eso, amados hermanos, hay un pasaje muy bonito que está en el libro de los Salmos, en el capítulo 115. Escuche esto, hermano, de verdad es glorioso. Con esto terminamos, hermano. Salmo 115. Escuche esto. Qué palabra, qué inspiración, qué
Solo el Espíritu Santo pudo haber instruido a estos hombres. Escuche esto, no a nosotros, Jehová, no a nosotros. ¿Qué le parece? Pone de pie y lo leemos. En reverencia a Dios, y le decimos a Dios, no a nosotros, nunca. Por eso a veces yo uso la frase, me despojo de todo peso de gloria. Yo sé que todo lo hace solamente Dios. A veces la gente no se siente honrada por Dios. Esa mañana mientras estaba preparándome, decía yo, Señor, ¿por qué la gente se siente que no es honrada por ti? Pues porque no me honra, porque yo honro a los que me honran. Entonces a veces deseamos cosas y no las tenemos porque no honramos a Dios. Tenemos que honrar a Dios. Él honra a los que lo honran. Fíjese lo que dice el Salmo 115, no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Y siempre cuando tenemos situaciones, eso dice la gente, ¿no? A ver, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Así respóndele. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Decía Job, ¿recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal? Todo lo que Él quiso hacer lo ha hecho. Y si esto que me está pasando está hecho, pues Él, porque lo está permitiendo. Porque Él todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan, ni hablan con su garganta. Semejantes son a ellos los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Vea las características, vea las consecuencias espirituales cuando nosotros adoramos dioses falsos. Nos volvemos ciegos, mudos, sordos, porque semejantes a ellos son los que hacen cualquiera que confía en ellos. Y entonces viene una exclamación, hermanos. Dice, Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se ha acordado de nosotros y nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre nosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. ¿Qué ha hecho Dios contigo? Yo sentía cuando estaba dando mi testimonio ayer en la clase que me faltaba tiempo. Se escribe un libro de las maravillas que Dios ha hecho aquí en Nextlalpan, en esta iglesia, con cada uno de nosotros.
Cada uno de nosotros somos parte del testimonio de Dios. Cada uno de nosotros formamos parte del testimonio de lo que Dios ha hecho. 4,000 personas fueron sanadas. Y la algarabía y la gritería era tal que todos daban testimonio y se maravillaban. Estoy sano, puedo ver, puedo caminar. Todos gritando y alabando y glorificando al Dios de Israel, como tú y yo lo podemos hacer hoy. Hoy. Solo tenemos que recordar. Yo ayer recordaba y decía: Señor, ¿qué más has hecho? Y a veces metía cosas mías y a veces lo que Dios hacía en la iglesia, y yo veía que mis hermanos se maravillaban y decían: pastor, qué hermoso tenerlo aquí, qué hermoso testimonio, sabemos que es muy poco. Le digo: sí, hay muchísimas cosas. Si yo le contara lo que Dios ha hecho en Neslalpan, si yo les contara las maravillas que mis ojos han podido ver. Cuando un niño se había ahogado y se había metido de cabeza en una cisterna y lo sacamos y estaba muerto, morado, no respiraba, le dimos masaje, respiración y no vivía y estaba muerto, inerte. Entonces lo postramos, nos tiramos al suelo y empezamos: Jehová, Jehová, levántalo, Jehová. Y entonces el niño se paró, y mientras nosotros llorábamos en el piso, ahí en la iglesia de mi pastor, y estábamos sollozando y estábamos quebrados, de repente sentimos las manos del niño que nos tocó y nos dijo: mamá, mamá, y se levantó, y nosotros casi nos desmayábamos al ver la gran compasión de Dios que tuvo ese día con nosotros. El poderío grande de Dios levantando a ese niño que estaba muerto, llevaba más, no sé cuánto tiempo ahí metido. Pero yo le di masaje más de 20 minutos y no se levantó. Y respirando, y yo le decía: levántate, y le soplaba y le soplaba. Y había una desesperación. Y dije: no, yo no puedo hacer nada. Todo mi conocimiento, todo lo que Dios me ha dado en la medicina, Señor, no puedo. Tú eres el único. Y entonces nos postramos, clamamos, y el niño se levantó. Y todos nos maravillamos y glorificamos al Dios de Israel. Y muchas de esas cosas Dios ha hecho con todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué no hoy glorificar a ese Dios, hermano? ¿Por qué no hoy tu corazón lo enaltece? ¿Por qué no hoy te mueve y le dice: Señor, gracias? ¿Por qué no traes a tu memoria esta mañana y le dices: Señor, hoy reconozco lo que has hecho conmigo? Hoy reconozco lo que tú has hecho conmigo, cómo me rescataste. ¿Por qué no regresas a ese tiempo cuando estabas ahí desamparado, cuando estabas ahí afligido, cuando te traían en brazos como esos hombres le llevaban a los hombres cojos, mudos, sordos y con otras enfermedades a Jesús? Y la gran compasión de Jesús los sanó. Como la gran compasión de Jesús hoy nos sana. Hoy nos sana. Y nos hace recordar. Y nos hace traer un corazón agradecido para glorificar al Dios de Israel. Pero yo no sé si tu corazón te alcance para venir aquí al frente y glorificar al Dios de Israel. Y decirle esta mañana: Señor, gracias. Gracias, yo no tengo nada con qué darte gracias. Cómo me salvaste, cómo me liberaste, cómo me rescataste, cómo tú, Señor, tuviste misericordia de mí, de mi familia, de mis hijos, Señor. Cómo agradecerte, Padre. Cómo darte gracias por mis padres, cómo darte gracias por los hijos, cómo darte gracias, Señor. Dice la Escritura que solamente hay una forma: glorificar tu nombre. Así que levanta tus manos. Levanta tus manos y dile al Señor con todo tu corazón: